Los ésteres provienen de un ácido en el que el hidrógeno se sustituyó por un radical alquilo. Entonces, para generar el nombre, vamos a fijarnos primero en la parte que proviene del ácido, que sería hasta el carbonilo y el oxígeno que está unido al mismo carbono. A partir de ahí tenemos el radical que sustituyó el hidrógeno en el ácido. Si en vez de este radical tuviera un hidrógeno, se trataría de un ácido. ¿Cómo vamos a nombrar esta parte que proviene del ácido? Bueno, pues vamos a generar el ácido y luego creamos el nombre. Si tenemos 4 carbonos, recordamos que los localizadores siempre en los ácidos partían del grupo carboxilo. Entonces pensamos en butano. Como tenemos un doble enlace, buteno. Y el ácido de 4 carbonos con un doble enlace será el ácido butenoico. Bien, ¿cómo se nombra ahora este resto que queda del ácido butenoico cuando pierde el hidrógeno? Bueno, pues eliminamos la palabra ácido y la terminación ico la cambiamos por ato. Por tanto, nos queda butenoato. Y tenemos que indicar que el doble enlace está en el carbono 2. ¿Cómo nombramos ahora el radical que está unido al oxígeno? Tiene 3 carbonos, será el propilo, pero tiene un metilo en el carbono 2. Empezamos a contar siempre por el carbono que está unido al oxígeno. Por tanto, será el 2 metil propilo. Ahora ya podemos generar el nombre. Primero nombramos la cadena principal y luego el radical que sustituye al hidrógeno. Por tanto, nos queda but 2 enoato de 2 metil propilo.